14:34. Bien, bueno, vamos a hablar de algo que pasó el día de la Asunción de Javier Milei el domingo pasado, un incidente muy grave cuando se dirigía hacia la Casa Rosada en el Descapotable junto a su hermana por la Avenida de Mayo. Algo que no notamos en un primer momento y tiene que ver con que una persona desde el público arrojó un botellazo contra la humanidad del presidente, no lo golpeó, pero De sí, milagros, ¿no? de milagro, rozó la cabeza y alcanzó a pegarle a un custodio, lo lastimó, le tuvieron que hacer Curaciones. sutura, Un exactamente. subcomisario. El acusado, que fue rápidamente identificado, es Gastón Ariel Mercancini, de 51 años, fue detenido frente a un canal de televisión. Nadie puede explicar por qué lo detuvieron en ese mismo momento, cuando varios adherentes de Milei lo retuvieron, le dijeron, tiró un botellazo. Bueno, la policía no, está borracha, siga, se fue y lo detuvieron cuando fue al canal Crónica. Lo indagaron, dijo que quería pedirle disculpas, que él no lo quería hacer, que la botella no era suya, que de hecho él había estado tomando cerveza en lata, no botella de cerveza, que la había encontrado tirada y que pedía disculpas, que no quiso atentar, etcétera, etcétera. ¿Qué pena le puede caber a este sujeto que por el momento sigue detenido? Para que nos explique un poquito la calificación y esa pena en la expectativa, estamos en comunicación con el abogado Fernando Soto. Fernando, muy buenas tardes. Alejandra Castillo y Pablo Funaro. Hola Alejandra, hola Pablo, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, bueno, contanos, ¿qué le puede Bueno, pasar a este personaje? lo que hizo fue tirar hacia el presidente Milei, recién asumido, un objeto contundente, que era apto para producir lesiones graves. Uno podría pensar también podría haberlo matado. La verdad que sí. No sé si es un directo atentado de homicidio, podría serlo, no parecería que tenga la aptitud inmediatamente, inevitablemente necesaria, sin dudas podía matarlo. Lo que es seguro es que le iba a producir, si le daba a donde le apuntó, que era la cabeza, que le pasó de hecho a centímetros, le podía producir lesiones importantes, más que hacer una botella de vidrio, al romperse tiene filo. Bueno, y de hecho lo golpeó a uno de sus custodios, circunstancia que él tuvo que haberse imaginado claramente, imaginado no, lo vio, que si no le daba a quien apuntaba, le podía dar a otra persona y no le importó, lo hizo igual, o sea que quiso hacerlo. Entonces, parecería que es una lesión grave, en grado de tentativa respecto al presidente, y una lesión grave también respecto de uno de los policías lesionados en el rostro, y que le causó un corte. Eso fue consumado, o sea que eso pasó, no es una posibilidad, eso pasó. Lo otro es tentado. Como hay agravantes en el Código Penal, así como hay atenuantes, hay delitos que se hacen más graves, porque hay un mayor reproche penal. En este caso, hay varios agravantes que se acumulan. Uno es respecto de las lesiones. Hay lesiones que son leves, graves y gravísimas. Son conceptos jurídicos más, pero tienen también criterios médicos. Por ejemplo, una lesión que incapacita en forma general para más de 30 días, no se cuenta esto que en el trabajo en concreto no puede, sino que debería tener un resguardo laboral de 30 días, ya es grave. Un corte en el rostro que puede provocar una deformación, aunque se vaya a la cirugía y aunque se pueda hacer cirugía plástica, también es lesión grave. Entonces todo indica que serán lesiones graves al policía. Pero a su vez, espero que se entienda esto, que es complejo, pero espero poder explicarlo, cuando la víctima de unas lesiones es un policía, la ley dice el Código Penal en el artículo 80, cuando fuera un miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciario, o sea, un policía, por ser la víctima un policía, se agrava, porque se está atentando a la autoridad. Y tiene una pena que va de 3 a 10 años cuando son lesiones graves, de 13 a 10 años, o sea que estamos hablando de una pena importante. Curiosamente, Alejandra, el Código Penal no prevé un agravamiento de la pena cuando la víctima, en vez de un policía, es el presidente de la Nación Argentina. Una Habría cosa que cambiarlo eso. curiosa, claro, hay que cambiarlo, ¿sí? Porque no es que se defienda a Milei o a Cristina Kirchner o a Roca, porque ahora te cuento que Roca también tuvo una agresión cuando, Sí. como Milei, solo que estaba caminando, meditaron un descapotable. Esto
viene pasando, o sea, no es una circunstancia política ahora y que hay que legislar ahora, que ya eso solo justificaría una legislación adecuada. Esto viene de siempre y se debe proteger especialmente al presidente de la nación, Claro. por el rol y el cargo, no por lo que puede representar políticamente. Podemos estar de acuerdo o no, porque eso es una decisión política, pero el presidente A ver, es el te más interrumpo un importante. segundo, a ver si Sí, entendí. Si el botellazo lo lastimaba con la misma lesión a Milei en vez de al policía, ¿la pena en expectativa era menor? sí, Mirá, claro. Y si era al revés, y tentativa para el policía era más grave para el policía, pero si era, le daban la cabeza al presidente y le producía solo lesiones graves, no, la pena no son 10 años, creo que la pena máxima eran 3. No, mirá. una diferencia enorme. Increíble. Enorme. Sí, sí, Ahora, increíble. Sí, la verdad, increíble, sí. doctor Y Soto, tenemos... Sí. pregunta, ¿qué pasa con el tema del estado en que se encontraba este sujeto, aparentemente, bueno, bajo los efectos del consumo, no sé si de alcohol o de alguna sustancia? Digo, por ahí me imagino vendrá el argumento defensista, ¿no? Sí, vamos a suponer que, primero, para aclarar cómo funciona el proceso, cuando hay una imputación probada, un hecho, por ejemplo, alguien sabe que agredió, violó, mató, robó y se prueba, se lo imputa, es lo que se llama hacerle saber el derecho de que ejerce su defensa sobre una acusación. El imputado tiene el derecho de defenderse. Ahora, cuando él alega circunstancias diferentes, como por ejemplo un eximente de una causa de justificación, lo voy a decir en otras palabras, o sea, cuando uno quiere probar, mire, yo no estaba ahí, o yo estaba durmiendo, o estaba sonámbulo, o estaba borracho, o estaba drogado, Ujú. probar que no estaba ahí, que estaba dormido, que estaba sonámbulo, que estaba borracho. Él tiene que probarlo. No basta que lo diga. Ah, Vamos a suponer que lo pruebe. Tiene que acreditarse, ya, primer obstáculo, ¿no? Tiene que probar. Después, si lo prueba, tiene que ver hasta qué punto eso influyó de modo tal de no hacer reprochable lo que él hizo. Es lo que nosotros llamamos la inimputabilidad. Es decir, si hay una persona que había tomado una copa de vino o algo que, por ejemplo, le permitía conducir sin tolerancia cero, con un margen de tolerancia de alcohol, como hay en muchas jurisdicciones, ¿hacía que no podía dominar sus conductas? Seguramente la respuesta va a ser, no, él no podía dominar. Se le pregunta a los médicos, a los psiquiatras, si le hacen un examen forense, va a decir, mire, es imputable, correcto. pese a haber ingerido alcohol. Tiene que estar en un grado tal que afecte la conciencia. No parecería que fuera ese caso, para nada, porque de hecho fue filmado y hay otros, unos militantes Milei que lo aprovecharon por una discusión y no ninguno dijo estaba un borracho. Así que no parecería, ¿eh? Fernando, ¿cómo estás viendo la gestión, en estos 3 días, 4 días de Patricia Bullrich, las primeras decisiones que ha tomado en el ámbito de la seguridad? Me parece muy bien porque había como un péndulo, ¿no? Que imaginemos un péndulo que no está quieto, ¿no? Va para un lado y luego para el otro. Estaba entre, si en una punta ponemos los derechos de los imputados y en la otra punta ponemos los derechos de las personas víctimas de delitos, el péndulo estaba en el extremo del derecho de los imputados. Y en ese extremo están perdiendo, por ejemplo, los integrantes de la fuerza de seguridad, las personas que ejercen correcto y libremente un trabajo. Entonces, está muy bien, por ejemplo, el derecho de manifestarse. Está muy bien el derecho de manifestarse, ¿quién lo pone en duda? Ahora, está bien que ese derecho se ejerza a un extremo de impedir que la gente que está trabajando y miles de personas puedan trasladarse y ejercer su trabajo, que además genera impuestos que sostienen los subsidios de la gente que realmente necesita ese subsidio. La verdad que es un contrasentido. Entonces, empezar a trabajar para ordenar eso me parece lógico y sensato. Todo el criterio del último gobierno fue en el sentido de no darle ninguna chance a la fuerza de seguridad, sino más bien perseguirlas y ser muy benigno con quienes cometían delitos o excesos como en los cortes de calles. Se sostenían. Es más, los subsidios se dan, según tengo entendido, ¿no?, a un grupo de personas o a una organización para que ellos distribuyan. Y sabemos todo que se les quedan con una parte a muchos de ellos, a todos. Que eso es una extorsión, es un delito, es una falta grave, un delito grave. Entonces está todo al revés. Entonces me decís, ¿cómo lo veo? Mira, lo veo muy bien, porque esto es, quieren cortar, no corten la calle. De última, dejen unos carriles abiertos. No deberían cortar nada de la calle, pero vamos a suponer una limitación lógica, no hay ningún delito absoluto. Entonces,
si quieren ayudar a la gente que necesita, que es muchísima, lamentablemente, con el grado de pobreza tan alto que hay en el país, cada vez más alto, sobre todo en los últimos años, denle a la gente que necesita, no hagan intermediarios que se quedan con plata en el camino. Todo esto genera un clientelismo y un desastre y una corrupción que la estamos pagando todos, vos, yo, que trabajamos, ahora vamos al supermercado y todo más caro. Entonces, veo bien que se cambie el criterio y que el péndulo vaya al centro. Bien. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho el contacto y seguramente estaremos pronto volviendo a convocarte para hablar de estos y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Alejandra. Es un gusto hablar Que contigo. sigas bien. Gracias. Bueno, Fernando Soto, abogado, hablando un poquito de este incidente grave que ocurrió el domingo pasado, en un momento tan especial para todo el país.